Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Buenas noches con todos, qué gusto, qué placer el día de hoy arrancar este webinar de febrero, el primer webinar del mes de febrero. Espero que le estén pasando genial, espero que lo estén disfrutando, que donde ustedes se encuentren les hayamos podido localizar de la mejor forma. Lo que hoy vamos a tratar con Eduardo a lo largo de esta hora va a ser muy trascendental para varias instituciones financieras, principalmente aquellas que están catalogadas dentro de la economía popular y solidaria, para las cooperativas de ahorro y crédito. Queremos precisamente conversar sobre las estrategias. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo van todos? Las estrategias de análisis financiero para rentabilización y crecimiento sostenible de cooperativas de ahorro y crédito en el país. Y lo vamos a hacer, como ustedes ya saben y conocen, la temática de nuestros webinars. En la parte, hola Moni, en la parte izquierda de sus pantallas, sí, en la parte izquierda de sus pantallas, pueden por favor colocar ustedes las preguntas. Eduardo va a conversar con nosotros a lo largo de estos 40 minutos, 45 minutos sobre este tema tan importante y nos vamos a tomar los últimos 10 minutos de este proceso, de este webinar, para que podamos nosotros trabajar y responder esas inquietudes que de seguro van a salir y vamos a tener muchísimas en este tiempo. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas. Eduardo, muy buenas noches. Está ya con nosotros y listo para arrancar este programa de capacitación, este webinar, perdón, en el que vamos a conversar precisamente sobre estas estrategias de análisis financiero para generar o maximizar la rentabilización y el crecimiento sostenible dentro de las cooperativas de ahorro y crédito. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches con todos. Un gusto acompañarles en este nuevo webinar organizado por el IPBF. Creo que es el 1 de febrero, el tercero del año. El tercero del año, así bien lo dices. Estos espacios en lo que buscamos es agregarles valor a quienes son parte de nuestra comunidad para que tengamos la posibilidad de poder seguir creciendo, de poder seguirles maximizando su crecimiento profesional. Ya están varias de las personas uniéndose. Gracias, Cris. Hola, Lore, ¿cómo van? Recuerden, en el lado izquierdo vamos a colocar todas las preguntas que vayan saltando a lo largo de la exposición de Eduardo y en conjunto con él, al finalizar el programa, al finalizar el webinar, vamos a solventarlas junto a Viviana Laguna, que es también parte del equipo del IPBF, que se nos unirá en pocos momentos. Listo, Eduardo. Más bien, estamos listos y dispuestos. Cuando tú desees, podemos arrancar. Perfecto, Diego. Muchas gracias y nuevamente muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante y súper importante. Vamos a tratar de sintetizar estrategias de análisis financiero que nos permitan lograr un crecimiento sostenible de las cooperativas de ahorro. ¿Sí? Y para empezar este súper interesante tema, sí quisiera comenzar hablando un poco de la misión social que tienen las cooperativas de ahorro. ¿Por qué empiezo con este tema? Porque generalmente cuando tengo reuniones con cooperativas, con conocidos que trabajan justamente, siempre sacamos a colación el tema de la misión social, ¿no es cierto? Normalmente las cooperativas tienen esa visión de tratar de contribuir al bienestar de la comunidad, al bienestar de sus socios, de sus miembros en general, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través de básicamente mayor inclusión financiera, acceso a sus servicios financieros, tratando de dar algo de educación financiera, fomentando el ahorro, que es muy importante para todo el tema social, ¿no es cierto? Tratando de cumplir esa misión de responsabilidad social con iniciativas sostenibles, proyectos de energía sustentable, y en general buscando solidaridad y ayuda mutua, ¿sí? Básicamente es un tema
que es central dentro del manejo de las cooperativas y que muchas veces pensamos que está muy, muy diferente o muy lejos de lo que es la rentabilidad financiera, ¿sí? Vemos como dos polos opuestos la visión social que tienen las cooperativas y a su vez un punto diferente totalmente o básicamente alejado de lo que es el trabajo de las cooperativas, la búsqueda de rentabilidad, ¿no es cierto? La rentabilidad muchas veces la dejamos para los bancos, para esas instituciones que tienen probablemente un capital privado a quien responder, más no para las cooperativas. Pero realmente lo que tenemos que hacer es tratar de buscar un equilibrio entre el impacto social que buscan las cooperativas y la rentabilidad. Es decir, tratar de ver que la inclusión financiera, el bienestar social, la sostenibilidad y la rentabilidad se junten para lograr un crecimiento sostenido y en el tiempo. ¿Okay? Son varios desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no es cierto? Como cooperativas tenemos nuestra misión de básicamente tratar de equilibrar las iniciativas sociales que tenemos con la búsqueda de excedentes financieros. Tratar de lograr crecimiento de nuestros socios, es decir, aumentar la cantidad de socios, pero por su parte tenemos que controlar los gastos asociados a nuestro manejo o al negocio como tal. Debemos tratar de buscar tarifas justas, tarifas que ayuden a nuestros socios para ese famoso desarrollo que estamos buscando, pero sin perder rentabilidad, ¿no es cierto? Tasas más bajas, pero que nos generen ingresos suficientes para cubrir los costos. Y finalmente, tratar de expandir justamente el acceso al crédito, que es una base justamente de la inclusión financiera, tratar de profundizar ese crédito. No solo eso como desafío, sino también tratar de cumplir las regulaciones y normativas que de parte del ente de control salen. Y adicionalmente es un desafío que es exógeno al manejo que nosotros estamos teniendo, que está asociado básicamente a la situación actual, a cómo nos estamos desenvolviendo en un entorno macroeconómico como tal, ¿no es cierto? Entonces, basados en esta primera situación, en estas primeras diapositivas que voy mostrando, sí es importante comenzar a analizar cuáles son los desafíos económicos y sociales que se presenta en el manejo financiero y en el manejo sostenible de una institución como las cooperativas, ¿no es cierto? Actualmente nosotros, de acuerdo a las cifras del Banco Central, nos encontramos en una situación de contracción económica. Vivimos la inseguridad dentro del día a día y no se diga los negocios a los cuales nosotros financiamos. Vivimos una época súper fuerte de apagones que afectó de manera importante la situación financiera de los negocios y también básicamente de su capacidad de pago. Y un factor que nos ha estado afectando durante el último año que son o que está relacionado con el sobreendeudamiento de muchos de nuestros socios. ¿Sí? ¿Qué está pasando actualmente? Si nosotros nos fijamos las cifras del Banco Central, podemos darnos cuenta que el crecimiento, al menos de los últimos 2 trimestres, ha sido negativo. El último trimestre, básicamente, tuvimos un decrecimiento en la cantidad de producción que tiene el país. ¿Sí? El famoso PIB, el Producto Interno Bruto, viene decreciendo. Y las expectativas que tenemos para cierre de año es que probablemente esa visión o esas proyecciones que tenía el Banco Central de cerrar con una tasa de crecimiento de un 0.9%, tiendan a ser menores, inclusive podríamos estar llegando a cero. ¿Okay? Entonces, una realidad que estamos viviendo y una realidad que afecta directamente a la estabilidad financiera de las instituciones, cooperativas, bancos y en general todas las instituciones que conforman parte del sistema como tal. Otro punto importante es la composición en él, ¿cierto? Nosotros podemos ver en la gráfica de la pantalla izquierda, o en la parte baja de la pantalla, que apenas un 33% de la población tiene un empleo adecuado. Es decir, que prácticamente 3 de cada 10 personas trabajan los 5 días de la semana, 8 días y ganan más del sueldo básico. ¿Okay? Tenemos prácticamente 7 personas de las 10 que no tienen empleo formal, o que no tienen empleo, o que no tienen un empleo formal. Y esa es una cifra realmente impactante, tomando en cuenta que mucho de nuestro negocio está asociado al otorgamiento de créditos hacia los asalariados. La base de clientes, la base de socios que nosotros podemos tener, se va reduciendo o se ha reducido en el tiempo cada vez. ¿Okay? Y finalmente, una situación que nos ha ayudado ciertamente y que nos ha aliviado de cierta manera durante este año a las instituciones financieras es que
la cantidad de liquidez dentro de la economía ha venido creciendo. La tasa del dinero en la economía, la cantidad de depósitos que tenemos dentro del sistema, sí ha venido creciendo. ¿Okay? Esto dado por ciertos factores coyunturales que hemos tenido a nivel del año 2024. Uno de ellos es un crecimiento importante a nivel de las remesas. Otro es que el nivel de exportaciones asociados a productos no tradicionales ha venido en crecimiento. Lógicamente, son temas coyunturales que, si bien es cierto, están asociados directamente a temas exógenos, como por ejemplo el envío de remesas del exterior o la demanda de ciertos productos como el cacao y el incremento de sus precios, probablemente ha ayudado a que el sistema financiero todavía no sienta esta escasez de liquidez o esta escasez de dinero en el mercado y por ende todavía tengamos cierta cantidad de depósitos. ¿Okay? En torno a todo este tema macroeconómico, sí es importante darnos cuenta también cómo se ha venido afectando la situación del sobreendeudamiento en el Ecuador. En pantalla ustedes están viendo justamente ciertas cifras asociadas a un estudio de la Red Financiera de Desarrollo, en donde nosotros podemos ver que hace prácticamente cerca de 9, 10 años, la cantidad de créditos que tenían un plazo superior a los 4 años, ¿sí?, era realmente poco. Teníamos en alrededor del 100%, un 10% otorgado en ese tipo de créditos. Créditos de muy largo plazo, ¿no es cierto? Y con montos relativamente más altos. Hace prácticamente 9, 10 años, el monto promedio de esos créditos de largo plazo era alrededor de $16,000. ¿Qué ha pasado durante estos años? Y ya más o menos para cerrar, hace un año atrás, para más o menos cerrar el año 2024, esa composición ha cambiado. Tenemos créditos otorgados para capital de trabajo, es decir, capital que debería moverse rápidamente en el plazo de un año, otorgado a más de 4 años, 4, 5, inclusive a más de 6 años. Eso implica que una persona, un pequeño negocio, que en general mantiene un capital de trabajo para mover su día a día, para mover su pequeño negocio, va a tener que esperar 6 años para poder adquirir otro crédito. Pero como necesita, probablemente le va a llegar de otro lado y sigue aumentando sus deudas. Y los montos promedios sujetos a esos créditos han venido creciendo. Entonces, es una realidad que estamos viviendo y es una realidad que se va a ver reflejada básicamente en la situación que estamos presentando actualmente dentro del sistema financiero. En la parte superior, ustedes pueden ver el decrecimiento que está teniendo varios de los segmentos de crédito dentro del Ecuador. Microcrédito o microempresa es uno de los más afectados. El último año no crecimos, más bien el sector decreció. Eso quiere decir que hubo menos créditos rodando dentro de los microempresarios. Lógicamente, ¿por qué? Porque tiene mucha relación con lo que vemos abajo en los indicadores de morosidad, ¿no es cierto? Sobre todo, nuevamente, el indicador de microcrédito, el indicador de plazo de microcrédito, el indicador de morosidad ha venido creciendo de manera importante. Lógicamente, sobre eso tenemos que ir actuando y tomar decisiones que nos permitan lograr esa famosa sostenibilidad en el tiempo, esa sostenibilidad que tiene que ayudarnos a lograr generar rentabilidad, pero a su vez tratar de cumplir la misión social que tienen las cooperativas. Todo esa pequeña introducción de cómo estamos y por qué comenzamos hablando de la misión social de las cooperativas, creo que sí es importante ya entrar a entender ya las estrategias de sostenibilidad financiera, ¿sí? Cuando yo preparaba justamente esta presentación, conversaba algunos días con mi hijo Miguel Ángel sobre fútbol y él me comenzaba a explicar las estrategias, me comenzaba a explicar de los jugadores, de qué está pasando justamente. Y me di cuenta que básicamente la forma como se maneja un equipo de fútbol es bastante parecido al manejo que tiene una cooperativa. Para que un equipo de fútbol, ¿no es cierto?, gane partidos, logre ganar campeonatos y vuelva a generar esa cantidad de triunfos a nivel local e internacional, debe estar basado en 3 puntos importantes, ¿no es cierto? Estrategias, una gestión adecuada y un enfoque de largo plazo. ¿Sí? Y claro, estas estrategias, esta gestión adecuada del equipo de fútbol, ese enfoque de largo plazo del equipo de fútbol, no está acompañada solamente por los jugadores, sino por los directivos, por el cuerpo técnico y por la afición. ¿Ok? ¿Cómo relacionamos esto con estas famosas estrategias de sostenibilidad? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?,
de un equipo de fútbol y lo homologamos al manejo de una cooperativa, hablamos de que los directivos del equipo normalmente están asociados a los consejos de administración, a los consejos de vigilancia, ¿no es cierto? Los órganos de control que manejan las instituciones del sector de la economía popular y solidaria. Tenemos un cuerpo técnico, que es la alta gerencia, ¿no es cierto?, encabezado por el gerente general y por todas las primeras líneas gerenciales de la institución. Tenemos a los jugadores, que básicamente son todos los recursos financieros que manejamos dentro de nuestra institución. Y finalmente la afición, que nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, forman parte del apoyo que nos dan, son quienes incentivan al equipo, son con quienes jugamos, son nuestros socios y nuestros clientes. En este webinar nos vamos a centrar en dos partes de este famoso manejo del equipo, ¿sí? En el cuerpo técnico, que es la gerencia o la alta gerencia, y todo lo que tiene que ver con los jugadores y los recursos financieros. Vamos hablando un poco de la alta gerencia. Cuando nosotros trabajamos en estrategias de sostenibilidad financiera, el cuerpo técnico, es decir, la alta gerencia, cumple un rol sumamente importante. Cuando nosotros queremos rentabilizar a nuestra cooperativa, cuando nosotros queremos mantener esa sostenibilidad de largo plazo, lo primero que debe hacer este cuerpo técnico, esta alta gerencia, es definir la estrategia. Es decir, debemos trabajar en analizar cuáles son las estrategias de hacia dónde queremos llevar a nuestra institución, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad financiera o de análisis financiero, la estrategia del marco o la cancha, las reglas donde nosotros vamos a mover, ¿sí? Esta alta gerencia nos ayuda a definir la planificación como tal. Y finalmente entramos ya a una parte un poco más financiera, que es la fijación del presupuesto y el análisis del entorno como tal. ¿Okay? Vamos analizando un poco más a detalle cada una de estos puntos asociados al manejo de la sostenibilidad financiera dada por la alta gerencia. ¿Okay? Y quiero comenzar con una frase que me parece súper importante, que dice lo siguiente: si no podemos expresar lo que sabemos con números, realmente no sabemos mucho al respecto. Si no sabemos mucho al respecto, no podemos controlarlo. Si no podemos controlarlo, estamos a merced de la causalidad. ¿Okay? ¿Qué nos dice esta frase? Básicamente que cuando nosotros hablamos de estrategias para mejorar el análisis y la rentabilidad dentro de nuestras instituciones financieras, debemos tratar de medirlo, ¿no es cierto? Debemos tratar de ver los números atrás justamente de esas estrategias que nos pusieron como marco o reglas de juego. Lastimosamente, o muchas veces, la alta gerencia trata de cuantificar todas las actividades. Queremos medir absolutamente todo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir de la incertidumbre a la que nos enfrentamos. Entonces, claro, una vez que la gerencia general solicita tratar de analizar las estrategias, los objetivos, tratamos de incluir muchos indicadores, muchos proyectos, muchas cosas que lo que hacen es abarcar millones de cosas, pero no concentrarnos en realmente lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategia, lo primero que debemos analizar son variables adecuadas que nos permitan justamente transmitir información para el cumplimiento de los objetivos que nosotros tenemos. Volviendo un poco a lo que decíamos, la alta gerencia, como parte o como función de esta sostenibilidad financiera, debe justamente comenzar a generar alineamiento estratégico, ¿sí? La alta gerencia debe comenzar a mover sus fichas para comenzar a determinar qué vamos a tomar como estrategias, qué vamos a tomar como objetivos, y atados sus objetivos, qué indicadores y qué proyectos nos van a ayudar a cumplir justamente esa estrategia. Eso se denomina planificación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de entrada de la estrategia de las cooperativas para lograr esta sostenibilidad financiera a largo plazo, el primer paso que necesitamos dar es básicamente definir una estrategia y a esa estrategia incluirla una planificación como tal. Una planificación con objetivos que deben ser específicos, realistas, medibles, verificables, limitados en el tiempo y que están asociados probablemente a dos grupos de prácticas, ¿no es cierto? La primera asociada a lo que se denominan los OKRs, los objetivos y resultados claves. Y los famosos KPIs, que son los indicadores claves de performance. ¿Okay?
¿Para qué nos sirven básicamente OKRs y KPIs? Nos van a ayudar para justamente lograr este alineamiento y tener una visión estratégica de hacia dónde queremos ir. El primer punto que nosotros necesitamos a través justamente de este alineamiento estratégico es tratar de identificar cómo vamos a medirnos y hacia dónde queremos. ¿Ok? Unas pocas diferencias entre lo que son los objetivos y resultados claves y los indicadores de rendimiento clave. Cuando hablamos de un objetivo o resultado clave, hablamos básicamente de objetivos que sean concretos, pero que estén asociados a la misión y sean aspiracionales del negocio. Miden objetivos audaces, agresivos, son herramientas normalmente motivacionales que están enfocadas en lo que queremos lograr en el largo plazo, ¿no es cierto? Normalmente los vamos a medir de forma trimestral, anual, y generalmente estos objetivos van a ir cambiando de acuerdo al ciclo que manejamos. Los KPIs, por su parte, son indicadores de rendimiento clave, en donde lo que hacen es analizar el progreso de los objetivos del negocio. Vamos a analizar justamente o nos ayudan a analizar la estabilidad y puntos de referencia, es decir, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Normalmente son variables y van alternando en función de las necesidades que tiene cada institución. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta parte? Porque básicamente el cuerpo técnico de nuestra cooperativa, la alta gerencia, va a ir analizando justamente las estrategias, los objetivos, y a esos objetivos va a ir uniendo ciertos indicadores clave que nos van a permitir dar un seguimiento. Es como el paraguas que nos va a llevar a manejar justamente estrategias ya un poco más aterrizadas a lo que es el día a día de una institución financiera. ¿Ok? Una vez que tenemos definido lo que son estrategias, objetivos, entramos ya a una parte medular de las estrategias financieras que maneja un negocio, que es la parte presupuestaria, ¿cierto? Y cuando hablamos de la parte presupuestaria, nosotros podemos hallar diversos modelos de presupuestación. Nosotros podemos hallar un modelo de presupuesto incremental, un modelo de presupuesto flexible, un modelo de presupuesto base cero o el modelo de presupuesto basado en actividades. Cualquiera de estos modelos como tal nos ayudan justamente al cumplimiento de esos objetivos a través de lo que nosotros denominamos la planificación de nuestra institución. Para ello, nosotros necesitamos comenzar a trabajar en conjunto con las diferentes áreas del negocio para obtener los niveles de colocación, los niveles de captación, ir generando los ingresos, analizando cuál va a ser el CAPEX o el OPEX de mi institución y, lógicamente, llegar a definir cuál es la visión que nosotros vamos a tener de nuestro estado financiero. ¿Ok? ¿Qué es importante de esta parte de la presupuestación? Básicamente es definir el detalle al que yo quiero llegar. Muchas veces las instituciones financieras, las cooperativas, tratan de llegar o obtener niveles de presupuesto muy detallados. Para poner un ejemplo, normalmente se quiere llegar a un nivel de agencia. Yo trato de buscar un presupuesto a nivel de cada una de mis agencias. Y es viable siempre y cuando tengamos un cierto número de agencias manejables. Si nosotros manejamos 20, 30 agencias, va a ser mucho más complejo llegar a un nivel de presupuestación de ese estilo. O a veces, cuando somos cooperativas pequeñas, tratamos de llegar a un nivel de asesor, llegar a ver cuál es el nivel de equipo o de asesor y las metas de colocación que va a tener eso. Eso nos puede ayudar a tener un nivel detallado del manejo. Pero claro, nos puede complicar en el seguimiento y en las posteriores acciones que nosotros debamos tener a nivel del presupuesto como tal. Y finalmente, de estas funciones que tiene la alta gerencia dentro del análisis financiero, es tratar de tomar en cuenta todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Un poco lo que nosotros habíamos visto de entrada, ¿no es cierto? Todos estos factores que nos están afectando, como el entorno macroeconómico, qué está sucediendo con la competencia, es importante comenzar a analizar cuáles son los crecimientos que está teniendo nuestra competencia dentro de, por ejemplo, las variables de colocación. ¿Qué está pasando con las tasas activas? ¿Qué está pasando con las tasas pasivas? ¿Cuáles son los saldos o cuáles son los crecimientos de saldo que está obteniendo la competencia y en general el mercado? Y finalmente, no dejar de lado la revisión de indicadores. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte, súper rápida, hemos hecho un recuento
básicamente de la parte macro del análisis financiero, ¿no es cierto? Que se resume en 4 puntos principales: estrategia, planificación, presupuesto y mercado. 4 variables que debemos ir dando seguimiento para comenzar ya a analizar internamente qué nos va a pasar. Cuando nosotros vemos ya justamente el desempeño de una institución financiera y hablábamos de los jugadores como los recursos financieros, nosotros debemos comenzar a armar esta famosa estrategia de sostenibilidad financiera como un equipo de fútbol, desde el arco, ¿no es cierto? ¿Cuál función tiene el arquero dentro de un equipo de fútbol? Básicamente, evitar los goles, ¿no es cierto? Es quien debe ser el más seguro dentro de la cancha, es quien debe dar seguridad al resto del equipo, ¿no es cierto? Y eso está muy alineado a lo que es la gestión de liquidez y la gestión de la solvencia dentro de nuestras instituciones financieras. ¿Okay? Entonces nosotros, si queremos armar una estrategia de sostenibilidad financiera, debemos comenzar con 2 pilares: liquidez y solvencia. ¿Por qué? Porque básicamente liquidez y solvencia es lo que nos ayuda en el día a día del negocio, en el manejo a corto plazo de nuestro negocio, y nos ayuda a manejar a largo plazo qué vamos a hacer. ¿Okay? Siguiendo este juego del fútbol, tenemos la posición de la defensa. ¿Qué pasa con la defensa? La defensa tiene la función dentro de un equipo de tratar de frenar el ataque, ¿no es cierto? De frenar posibles riesgos que puede tener el equipo rival. En este caso, en una institución financiera, en una cooperativa, esa función la tiene la gestión de riesgos y el control de costos. ¿Ok? Una posición de defensa, una posición en la que nos alerta, una posición en la que defiende ciertos riesgos que podemos tener a nivel de la institución. Cuando hablamos de los jugadores de media cancha, los creativos, los que mueven el balón, tenemos básicamente asociado dentro de una institución financiera ya al manejo de indicadores y en general a la modelización que nosotros podemos dar a las diferentes variables que nosotros manejamos, ¿no es cierto? Hablamos de indicadores financieros, hablamos de modelos de rentabilidad, hablamos en general de modelos que nos permitan generalmente utilizar esa información para la toma de decisiones. Información estratégica que lo que nos va a ayudar es a tener datos que nos permitan justamente el manejo adecuado de la información, ¿sí? Y finalmente tenemos la delantera, ¿no es cierto? La delantera tiene como tal una función súper importante, que es la de meter goles, ¿no es cierto? Básicamente la gestión del crecimiento y maximización de la rentabilidad. ¿Ok? Entonces, haciendo un poco ese símil entre el juego de fútbol y el manejo de una cooperativa, comencemos con la parte medular, ¿ok? La parte de la gestión de liquidez y solvencia. Y nuevamente, estaba yo el otro día conversando con mi hija sobre temas de educación financiera. Le decía: María Paz, ¿cómo manejas tú tu dinero? Y ella tiene un tema súper chistoso. Cada vez que ve algo, le gusta comprarse. Le ve un esferito simpático, se compra. Conversábamos acerca del manejo de la liquidez y le explicaba que la liquidez en general, en la vida y en las empresas, y no se diga en una institución financiera, es como la sangre de nuestro cuerpo. ¿Por qué es como la sangre? Pues que es lo que nos ayuda a mover. Es lo que necesitamos cuidarla para poder seguir en el día a día, en el corto plazo seguir funcionando. Si el cuerpo no tiene sangre, probablemente nos sentimos, o si tiene alguna afectación, nos vamos a sentir decaídos, nos vamos a sentir sin fuerza. En ese caso, la liquidez funciona de la misma forma en una institución financiera. Y las estrategias de liquidez se basan o deberían basarse en 3 componentes: lineamientos, gestión y control. ¿Okay? Cuando hablamos de lineamientos, un poco están enfocados a las estrategias que habíamos conversado dentro del manejo de la gerencia o de la alta gerencia, ¿no es cierto? Los consejos de administración son quienes nos ayudan a delinear justamente qué vamos o cuál va a ser la lógica del manejo de nuestra liquidez. Pero está dentro ya del ámbito de acción de la gerencia general y de sus primeras líneas, la gestión y el control de las mismas. ¿Qué estrategias debemos manejar a nivel de gestión y control? Es, primeramente, la diversificación de las fuentes de liquidez, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la diversificación de las fuentes de liquidez,
tenemos que hablar de dos puntos de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del activo y desde el punto de vista del pasivo. Debemos buscar una estrategia de optimización del flujo de efectivo. La optimización del flujo de efectivo hace referencia a que no simplemente vamos a ver lo que tenemos en la caja, sino simplemente vamos a tratar de analizar cosas adicionales, un flujo de caja proyectado, un flujo de caja que nos permita analizar las diferentes variables y cómo se están. Y la administración de vencimientos, es decir, tratar de analizar el calce que nuestros activos tienen con nuestros pasivos, tratando de buscar siempre ese famoso calce adecuado entre el plazo o la duración de mis activos versus el plazo o la duración de mis pasivos. Finalmente, el uso de fondos y el manejo de los activos líquidos es clave dentro de toda organización, porque eso nos ayuda justamente a tener una segunda reserva de valor en lo que corresponde a la liquidez. Entonces, diversificación de nuestras fuentes de liquidez, optimización de nuestro flujo de efectivo, administración de vencimientos y uso y manejo de los activos líquidos son estrategias básicas para el manejo de la liquidez. ¿Cómo bajamos eso ya al día a día de nuestro negocio? Cuando hablamos de la gestión y hablamos de la gestión de nuestros activos líquidos, vamos a hablar básicamente de lo que corresponde a fondos disponibles, inversiones y cartera. En el caso de fondos disponibles, importante como parte de la gestión de la liquidez, determinar cuál es el nivel mínimo de caja que requerimos, cuál es el nivel de fondos disponibles que estamos dispuestos a mantener y necesitamos para el manejo de nuestro día a día, para solventar los retiros, para solventar los desembolsos de crédito, para cancelar todas esas obligaciones que nosotros tenemos como institución. Las inversiones como una segunda reserva de liquidez, una segunda reserva de valor, como les comentaba, es importante analizarlas. Muchas veces las inversiones nos ayudan a solventar justamente temporadas en las que podemos tener liquidez restringida, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, en la época de pandemia, tuvimos ciertos cambios normativos que hicieron desplazar los movimientos o hicieron desplazar las recaudaciones de cuotas de crédito. ¿Qué implicó eso? Menor recaudación. ¿Cómo pudimos solventar muchas instituciones financieras esa falta de liquidez? Justamente con esas reservas de liquidez que manejábamos en las inversiones. Y la cartera, uno de los activos más importantes dentro de las instituciones financieras, la manejamos como un activo líquido cuando hacemos referencia a la recuperación que nosotros vamos a manejar. Recuerden que lo que buscábamos como parte de las estrategias de gestión de liquidez es obtener un calce adecuado entre activos y pasivos, es decir, cuánto voy o a qué plazo voy a colocar y en cuánto tiempo voy a recuperar justamente esa cartera que yo desembolsé. Y cuando hablamos de la gestión, por el lado del pasivo, hablamos de las fuentes de financiamiento. Y una de las cosas que habíamos conversado es tratar de mantener diversas fuentes para la obtención de liquidez. Es decir, como institución financiera, una de las cosas que deberíamos tratar de tener es una diversificación en nuestras fuentes de fondeo. Captación con el público, que probablemente es la fuente de fondeo más grande que vamos a tener, es decir, todo lo que captamos a través de cuentas de ahorros, cuentas, certificados de depósito, pero no es la única fuente de fondeo sobre la cual nosotros podemos acudir. Nosotros podemos tomar créditos de otras instituciones financieras, otras instituciones o banca de segundo piso, inclusive organismos multilaterales o organismos que se encargan de prestar dinero a instituciones financieras con un objetivo social, como puede ser el de las cooperativas, ¿no es cierto? Y finalmente, la emisión de títulos valores, otra fuente de fondeo. Como parte de la gestión del día a día que nosotros debemos mantener para nuestros activos líquidos y nuestro financiamiento estable, es tratar de diversificar esas fuentes de financiamiento y tratar de medir justamente todo lo que tiene que ver con mis activos líquidos, la recuperación que yo puedo tener directamente acerca de esos activos. Y por otro lado, debemos llevar el control justamente de esta liquidez, ¿no es cierto? Y tenemos dos tipos de control: el control normativo, que viene dado por el ente regulador, basado en ciertos indicadores como por ejemplo la liquidez estructural, en donde medimos probablemente la volatilidad de nuestros depósitos, medimos la concentración de nuestros depósitos, para poder analizar si efectivamente todos los recursos que nosotros tenemos de corto plazo nos ayudan a solventar todos nuestros pasivos de corto plazo. ¿Okay? El análisis de brechas de liquidez, las reservas mínimas, el encaje bancario, son temas de la gestión de liquidez que forman parte de esas estrategias que nosotros debemos manejar para la sostenibilidad financiera. Internamente,
debemos ir haciendo un análisis de nuestras fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? Debemos analizar la tasa promedio ponderada, el plazo promedio ponderado, los saldos justamente y su evolución. Cuando hablamos de captación con el público, índices de renovación, índices de precancelación y una parte medular del manejo de la liquidez, el flujo de caja. Un poco lo conversamos hace un momento y decíamos, el flujo de caja tiene que ser una herramienta que nos permita no solo ver el pasado, sino también proyectarnos en el futuro y analizar cuáles van a ser los requerimientos de liquidez, cómo vamos a manejarse o cuál va a ser los niveles de colocación, cuál va a ser los niveles de recuperación que vamos a tener en nuestra cartera, cuánto se va a generar a nivel de flujo de efectivo por los ingresos y gastos que vamos a tener y cómo vamos a solventar eso. Vamos a solventar con captación de recursos, vamos a solventar con préstamos, con emisión de títulos valores. ¿Ok? Entonces, un pilar súper importante, el de la gestión de liquidez. Nuevamente les reitero, estrategias asociadas a activos líquidos, financiamiento estable y controles, ya sean normativos o internos. Como parte de la solvencia, debemos un poco entender este concepto. Muchas veces cuando hablamos de solvencia, hablamos simplemente de un indicador, ¿sí? O hablamos del patrimonio de nuestra institución. Cuando hablamos de solvencia, realmente hablamos de la capacidad que tiene una institución para mantener su balance estable, su balance saludable en el largo plazo. ¿Ok? Y en las cooperativas tenemos dos grandes fuentes de donde puede venir esta famosa solvencia, ¿no es cierto? Una, a través del aporte de socios, es decir, de socios que vienen y dejan dinero dentro de nuestra institución para formar parte del, entre comillas, accionariado de nuestra institución. Y la otra amplia fuente es las utilidades como tal. ¿Ok? La primera, un poco más compleja. Si nosotros somos una cooperativa pequeña, segmento 3, segmento 4, muy probablemente va a ser muy complejo el tener que crecer en socios. O va a ser muy complejo el seguir trayendo cada vez más socios a nuestra cooperativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda para poder generar justamente solvencia o esa fortaleza de largo plazo dentro de nuestra institución? Básicamente lo que corresponde a utilidad. ¿Ok? En general, ¿cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para manejar este tema de solvencia? La primera, tratar de optimizar el capital. Segundo, el control del riesgo. Y tercero, unificado la optimización del capital y el control del riesgo, la generación de rentabilidad o la generación de utilidad. Hablemos un poco de esto, de la optimización del capital. Cuando hablamos de la optimización del capital, hablamos de tratar de realizar revisiones periódicas de los indicadores de patrimonio técnico, pero también de los niveles de apalancamiento que está teniendo nuestra institución. Porque a veces nosotros optamos por una estrategia de traer mucho fondeo de terceros, captaciones con el público, obligaciones, emisión de títulos, y descuidamos un poco esa fortaleza patrimonial. ¿Qué puede pasar en estos casos? Que al perder de vista justamente ese fortalecimiento patrimonial, podemos llegar a tener problemas de crecimiento. Recuerden que el indicador con el que la superintendencia o los SED nos mide es el famoso indicador de patrimonio técnico que tiene dos variables asociadas. La variable que corresponde a todos nuestros activos y contingentes ponderados por riesgo y todo lo que tiene que ver con el patrimonio técnico constituido. Esas dos variables nos ayudan a determinar la capacidad que tiene nuestra institución, básicamente de crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este famoso indicador de patrimonio técnico? Básicamente que por cada dólar de activo que yo manejo dentro de mi balance, yo debo tener como respaldo dentro de mi patrimonio un cierto porcentaje. Normativamente es del 9%. Si nosotros crecemos mucho en los activos y contingentes, probablemente vamos a tener un indicador que va a ir a la baja. Porque si no estamos creciendo el patrimonio, vamos a tender a reducir ese indicador, afectando de esta manera la estabilidad y la solvencia de largo plazo que tiene una institución financiera. ¿Okay? Entonces, siempre es importante partir de esta revisión de nuestros indicadores de solvencia, basándonos en los dos puntos que habíamos visto, la capacidad que tenemos de implementar socios o la capacidad que tenemos de generar utilidad. Hablábamos como segundo punto el control del riesgo o el manejo del riesgo. ¿Por qué es importante para una estrategia de solvencia el manejo del riesgo? Básicamente porque el riesgo nosotros manejamos en una institución
tiene por otro lado algo que se denomina provisiones. Esas provisiones nos ayudan justamente a cubrir los niveles de pérdida que puede tener nuestra cartera y que pueden afectar a los niveles de rentabilidad que nosotros manejamos. Si nosotros definimos ciertos niveles de riesgo y lógicamente están por encima de lo que esperábamos, ¿a dónde vamos a acudir justamente para cubrir esas pérdidas no esperadas? Es al patrimonio, ¿no es cierto? En el patrimonio nosotros vamos a tener que encontrar esa fuente de solvencia que nos va a permitir cubrir las pérdidas no esperadas. Es decir, si nosotros no tenemos suficiente capital, suficiente patrimonio, probablemente la institución se vea afectada en su solvencia de largo plazo. ¿Sí? Finalmente, la captación de socios, como les decía, una estrategia válida, un poco más complejo en el sentido de que vamos a tener que poner gran cantidad de recursos para atraer socios. Y para atraer socios necesitamos manejar ciertos indicadores que den aspecto a nuestra institución financiera de solvencia y estabilidad para el largo plazo. ¿Ok? Pues cuando hablamos básicamente de estrategias de liquidez y estrategias de solvencia, lo que vamos a hacer es tratar de manejar nuestros activos líquidos, manejar nuestras fuentes de financiamiento y por otro lado, analizar justamente las dos fuentes principales de solvencia. La parte de captación de nuevos socios y la parte de lo que es la generación de utilidades. Cuando hablamos ya de la defensa, de la gestión de riesgos y el control de costos, un punto importante en el manejo de las estrategias de sostenibilidad financiera es trabajar en conjunto entre las áreas de riesgos y las áreas financieras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la gestión de riesgos está abocada directamente hacia el manejo de las áreas de riesgos a través del análisis de tolerancia y apetito de riesgo, a través de la medición de la pérdida esperada y a través del manejo de modelos de scoring, siempre la parte financiera tiene que apoyar analizando, ¿no es cierto?, indicadores como la morosidad y el impacto que puede tener esto dentro de los estados financieros, dentro de los ingresos, dentro del gasto de provisiones. El manejo de provisiones es muy importante porque a través de eso nosotros podemos determinar niveles de cobertura, si son adecuados o no son adecuados. Y finalmente, la composición de nuestra cartera, ¿no es cierto? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuánto estamos colocando? ¿Cuánto estamos recuperando? ¿Cuánto estamos castigando? Para ir entendiendo cómo está siendo afectada básicamente los saldos y por ende el crecimiento de nuestra institución. La gestión de riesgos, como les comento, es un pilar fundamental que no basa su trabajo únicamente en el área de riesgos, sino en el área financiera. ¿Ok? Y para ello, desde el área financiera, tenemos dos visiones que podemos trabajar. Una visión tradicional y una visión alternativa. ¿Qué nos dice la visión tradicional? Básicamente, hablamos de una medición del rango de atraso de la cartera de nuestra institución, ¿no es cierto? El famoso PAT 30 que manejamos dentro del Ecuador. ¿Ok? ¿Qué medimos normalmente aquí? La porción de cartera que se encuentra afectada por incumplimientos. ¿Ok? Y tenemos un indicador muy común que es el de morosidad. ¿Ok? Pero desde el lado financiero es importante llevar alternativas y alertas adicionales que nos permitan incorporar elementos justamente a estos indicadores tradicionales. Por ejemplo, podemos comenzar a trabajar en indicadores de morosidad ampliada, en el que no simplemente midamos el atraso de la cartera más de 30 días, sino comencemos a incorporar variables adicionales como pueden ser la cartera que ha sufrido algún refinanciamiento, alguna reestructura, que si bien es cierto puede estar al día, pero esos socios de esos clientes ya han presentado cierto nivel de deterioro dentro de su capacidad de pago. Indicadores como el de castigos, que evalúa qué tanto estamos sacando la cartera o qué tanto estamos limpiando la cartera y por ende estamos afectando a nuestro indicador tradicional de morosidad. El gasto de provisiones sobre cartera nos puede ayudar a determinar efectivamente cuánto está generando de gasto nuestra cartera. La cobertura ampliada, que es una cobertura un poco más ácida a la que normalmente tenemos, incorporando elementos, como ya les comentaba, de refinanciamiento, reestructuras e inclusive castigos. Y la estructura de saldo, nuevamente la estructura de saldo es básica para entender qué está pasando
dentro de nuestra cartera. ¿Por qué no estamos creciendo? No estamos creciendo porque no estamos colocando, porque estamos recuperando, porque estamos limpiando nuestra cartera. Como parte de las estrategias de gestión del riesgo, un tema súper importante y básico dentro de nuestra institución es no quedarnos simplemente con los indicadores tradicionales de morosidad, sino partir y trabajar en indicadores adicionales como pueden ser los que estamos presentando. Nos ayuda justamente a la generación de alertas y a la toma de decisiones tempranas, que nos ayuda básicamente a tener una visión diferente del nivel de riesgo que está teniendo nuestra institución. Vamos a hablar un poco de la gestión del costo. A nivel de la gestión de costos, es importante tomar en cuenta que la gestión de costos no es simplemente recortar el gasto, ¿sí? El control de gasto es básicamente un proceso que comienza con la identificación de los diferentes tipos de costos que manejamos dentro de nuestra institución. Debemos analizar justamente esos costos, ver las causas y qué pasaría si dejo de tener el costo o si aumento el costo. Procedemos a la gestión y al monitoreo. Básicamente, estas 4 fases de identificación, análisis, gestión y monitoreo son lo que nosotros trabajamos dentro de un proceso ya de optimización de costos. Cuando hablamos de optimización de costos, lo primero es definir y generar un alcance y objetivos de lo que queremos hacer. Tenemos que recopilar información básico para poder tomar resoluciones o tomar decisiones sobre el manejo de nuestros costos. Identificar y evaluar posibilidades de reducción, definir y desarrollar actividades que generen ahorro del costo y finalmente monitorear el desempeño. Todo esto es un proceso que debemos seguirlo como parte de una estrategia de sostenibilidad financiera, porque simplemente no podemos llegar y comenzar a trabajar en procesos de reducción de costos sin ser analizados o sin ser previamente revisados, ¿no es cierto? Y dentro de esos procesos de gestión de costos normalmente están asociados a negociación con proveedores. Lo que debemos hacer es negociar proveedores, pero estableciendo criticidad de los mismos, llevar un control presupuestario estricto, pero definiendo prioridades. Restricción del uso de recursos, pero en líneas que no sean rentables para la institución. Muchas veces vamos mucho hacia el staff y a la reducción de personal para tratar de reducir el costo. Esa disminución del staff debe estar analizada en función del aporte que tienen las diferentes áreas a la consecución de los objetivos del negocio. Y finalmente, un punto que es súper importante es tratar de lograr eficientización tributaria, ¿no es cierto? Muchas veces dejamos de lado la parte de la eficientización tributaria porque nos parece complejo todo el mundo tributario, pero eso nos puede ayudar a tener ahorros súper importantes a nivel del manejo financiero y el manejo de la gestión del costo como tal. Entonces, esas fuentes de defensa de la gestión de riesgo y control de costos son estrategias que nos van a permitir defender justamente parte de lo que nosotros queremos lograr, que es rentabilidad dentro de nuestra institución financiera. ¿Sí? Vamos a hablar un poco acerca del manejo de indicadores y modelos de rentabilidad. Recuerden que esta parte del manejo de indicadores y modelos de rentabilidad es básicamente la parte medular dentro del manejo y análisis financiero. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos van a guiar a la toma de decisiones, son ellos los que nos van a ayudar a tener información que nos permita justamente a lograr un valor agregado sobre la función que estamos generando o realizando a nivel de las áreas financieras. ¿Ok? Comencemos con el tema del manejo de indicadores. Cuando hablamos del manejo de indicadores, los indicadores generalmente tienen 2 funciones, una función descriptiva y una función valorativa. Y la primera, la descriptiva, es la que normalmente utilizamos en el día a día de nuestro negocio. Es decir, simplemente aportar con información sobre la situación actual o pasada de nuestra institución o de las variables que están afectando a nuestra institución. Pero realmente los indicadores debemos llevarlos hacia un paso más allá, hacia una función valorativa, en donde ya añadamos criterios, objetivos que nos permitan proponer acciones de mejora como tal. Para eso, ¿qué necesitamos? Para esta función valorativa, primero, tener fuentes de información que nos permitan obtenerla de manera fácil, para poder monitorearla, analizarla y finalmente dar 2 pasos adicionales a esta función descriptiva, que es la recomendación, la generación de acciones correctivas y la implementación
y seguimiento justamente de estas acciones propuestas. ¿Okay? Pues basados en esa lógica, ¿sí? Los indicadores los podemos trabajar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista tradicional, en el que buscamos solidez, estabilidad y sostenibilidad, y a través de indicadores alternativos, que lo que buscan es mejorar la gestión, dar alerta temprana y finalmente lograr creación de valor para nuestro negocio como tal. ¿Sí? Y ahí, lógicamente, nosotros tenemos una batería casi interminable de indicadores que podemos utilizar, ¿no es cierto? Los tradicionales están la morosidad que habíamos visto, la cobertura, el activo productivo sobre el pasivo compuesto, el grado de absorción, los gastos operativos, el ROE, el ROA, la liquidez, la cobertura patrimonial y el patrimonio técnico, ¿no es cierto? A eso deberíamos complementarlos con indicadores que nos permitan justamente trabajar en esas recomendaciones o poner un poco más visible la función que tienen de análisis de estos indicadores, como por ejemplo la mora ampliada, los indicadores de castigos que habíamos visto, el de gastos de provisiones, el del rendimiento, la cartera, indicadores de eficiencia como pueden ser la cartera por cliente, la cartera por empleado, indicadores que nos ayudan al manejo de liquidez, como pueden ser los índices de renovación de nuestras captaciones, en el caso de la cartera, la productividad que están teniendo nuestros oficiales en la colocación de créditos, el índice de cobertura de liquidez, que es un índice básicamente que en el Ecuador todavía no se lo está utilizando a nivel de cooperativas, pero a nivel de Basileo y a nivel de la super de bancos ya está en proceso de implementación. Los indicadores de capital libre, los indicadores de capital libre en relación a los activos productivos más fondos disponibles. Una mezcla de estos dos tipos de indicadores tradicionales y alternativos nos va a permitir lograr justamente alcanzar esa búsqueda o nos va a permitir alcanzar a estos niveles de recomendación que queremos tener. En los modelos de rentabilidad, por su parte, lo que buscamos es tener proyecciones y modelos que nos permitan tomar o ajustar las estrategias a la realidad que está teniendo el negocio. Cuando hablamos de proyecciones financieras, no hablamos simplemente de proyecciones acerca de nuestros estados financieros, de nuestro balance general y de nuestros estado de resultados, sino también acerca de lo que corresponde a flujo de caja, indicadores y a modelos como temas de rentabilidad. ¿Sí? No son los únicos modelos que trabajamos dentro de las áreas financieras. Tenemos también modelos que nos ayudan al desempeño de segmentos de clientes, de nuevos negocios, de nuevos productos. Proyecciones financieras, modelos de rentabilidad, de evaluación de desempeño, lo que nos va a permitir es evaluar justamente qué tan rentables son las líneas de negocio los que manejamos, las agencias que tenemos y probablemente productos, servicios, campañas que nosotros manejamos. Para ello, es importante analizar o tomar en cuenta 4 pasos que nosotros siempre recomendamos dentro de lo que es el manejo de costos y rentabilidad dentro de una institución. Y primero, es que cuando nosotros definimos o queremos analizar un modelo de rentabilidad, queremos o buscamos determinar cuál es el objeto de análisis que vamos a tener. Productos, agencias, servicios. Análisis de las principales fuentes de costos de ingresos. En nuestro caso, los ingresos por intereses, el costo de fondeo, el costo de riesgo, el costo operacional. Determinar las fuentes de información y criterios de atribución o asignación que son básicas para la elaboración de cualquier modelo, ya sea de rentabilidad o modelos de análisis para determinar si un nuevo producto, una nueva agencia o un nuevo servicio es funcional para nuestra institución. Y finalmente, determinar una estructura de modelos de costo de rentabilidad e indicadores clave. ¿Qué es importante de la modelización? Que es una de las funciones más importantes ahora de las áreas financieras, es que básicamente estos modelos tienen como objetivo dar herramientas, ¿no es cierto?, a las diversas áreas de la institución para tomar decisiones estratégicas y decisiones estratégicas basadas en datos. ¿Sí? A través de estos modelos lo que buscamos, lógicamente, es medir impactos, analizar escenarios, optimizar rentabilidad y con eso, con esa base, lograr sostenibilidad de las cooperativas en el largo plazo. ¿Okay? Una vez que nosotros hemos analizado temas de planificación, temas de liquidez, temas de solvencia,
temas de control de riesgo, control de gastos y la modelización de todas estas variables, lo último que tenemos que hacer es, una vez que tenemos esos datos, buscar aplicarlos en estrategias comerciales que nos permita mejorar nuestros niveles de venta y fortalecer las relaciones con nuestros socios o en general con nuestros clientes como tal. Obtener información para la gestión del margen financiero, algo que nos ayude a equilibrar tanto mis ingresos financieros como mis costos financieros y mantener la maximización de la rentabilidad. Y finalmente, la gestión del crecimiento, que se basa en tratar de ver cómo crecemos, ¿no es cierto? Hacia dónde estamos tratando de expandir nuestro negocio. Pues básicamente la gestión del margen financiero va a tratar de definir estrategias que manejen tasas de interés activas, pasivas, con el objetivo de maximizar la diferencia entre las dos. Tratar de buscar controles y manejos que nos permitan la optimización del costo de fondeo. Cuando hablamos de modelos de tasas de interés o modelos que buscan obtener las tasas de interés mínimas, lo que buscamos es tratar de buscar estrategias que nos permitan realizar pricing entre los diferentes productos financieros. Uso de herramientas para mejorar ese spread y la eficiencia en general de nuestro balance. Cuando hablamos de la gestión de crecimiento y expansión, hablamos de toda la modelización que nosotros podemos hacer para nuevas agencias, nuevos mercados, nuevos clientes, los segmentos de clientes, nuevas líneas de este negocio, campañas y su impacto que pueden tener dentro del negocio. Y la gestión de herramientas comerciales básicamente es tratar de dar herramientas, valga la redundancia, al área comercial para el desempeño y el análisis de sus diferentes campañas. Tratar de analizar cómo podemos hacer venta cruzada, ¿no es cierto? O al menos mantener modelos bases para el análisis comercial de nuestro negocio. ¿Sí? Para ir finalizando, algunas conclusiones de esta rápida revisión que hemos realizado acerca de las diferentes estrategias que manejamos a nivel de temas financieros. Primeramente, el tema de la rentabilidad, que no está para nada apartada de lo que es el manejo social, más bien es una base importante para poder generar esta sustentabilidad o esta sostenibilidad de las cooperativas en el largo plazo. ¿Sí? Necesitamos siempre generar ingresos fuertes para cubrir los costos que manejamos y así poder cumplir nuestra misión social. Lograr sostenibilidad financiera, ¿no es cierto? Nos va a ayudar a permitir o nos va a permitir ayudar a nuestros socios a solventar las necesidades que tienen y lógicamente va a ayudar a manejar justamente esta misión que nosotros tenemos. Siempre importante basándonos en dos pilares, solvencia y liquidez. Y una vez que tengamos esa rentabilidad, esa sostenibilidad en tiempo, lograr la reinversión en la comunidad, de invertir justamente esos excedentes en beneficio de nuestros socios y de nuestra comunidad. ¿Sí? Equilibrio y sostenibilidad, ¿no es cierto? Como una última reflexión, son el núcleo de la sostenibilidad de una institución financiera y no se diga de una cooperativa, garantizando que estos programas que buscamos, ¿no es cierto?, esa inclusión financiera tenga un impacto positivo y básicamente cumpliendo esta misión que tenemos, buscando el bienestar no solo de los socios, sino el bienestar en general de todas las personas que han confiado dentro de nuestra institución. ¿Sí? Muchas gracias por este espacio. Viviana, no sé, tal vez preguntas. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas noches con todos. Sí, de hecho tenemos algunas preguntas por acá. Vamos a empezar a compartir un segundito. A ver, tenemos una inquietud de Felipe Rendón, el cual manifiesta lo siguiente: ¿qué estrategias vinculadas con las políticas de la UAFE y la gestión de los oficiales de cumplimiento están alineadas al tema de evitar inclusión al sistema de operaciones de lavado de activos, dinero y captaciones de recursos por medio de testaferros, offshore o empresas fantasma? Ok. Cuando nosotros hablamos de políticas que nos ayuden a tratar de evitar justamente todo el tema de lavado de activos, tenemos que tomar en cuenta que la base es trabajar desde
las personas, comenzar a trabajar directamente desde los oficiales, que son la fuente directa de captación de recursos, para comenzar a trabajar en capacitación y en herramientas que permitan justamente la detección temprana de este tipo de delitos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra inquietud de Milton. Vamos a ponerle por acá. Milton dice, la estrategia de sostenibilidad, ¿por qué falta en una entidad financiera de segmento 3? En caso de una entidad financiera en Ecuador, ¿cuáles serían las estrategias para mejorar el tema de morosidad? Tal vez la primera estrategia es la que conversábamos asociado al manejo de riesgos. Debemos comenzar a medir de entrada todo lo que tiene que ver con pérdida esperada y matrices de transición. Esa es básica para comenzar a entender qué está pasando con nuestra institución y posteriormente, lógicamente, ir analizando cuáles son las segmentación de clientes que está teniendo mayor afectación dentro de la morosidad para nuestra cooperativa. Si nosotros comenzamos a trabajar a partir de una segmentación adecuada, podemos ir comenzando a delinear estrategias específicas para cada uno de los grupos segmentados. Por ejemplo, determinamos que efectivamente un grupo de clientes presenta sobreendeudamiento. Ok, la solución puede ser comenzar a trabajar en dar alternativas de refinanciamiento o reestructura a esos créditos que están teniendo esos clientes. O si vemos por otro lado que ese grupo o ese segmento de clientes están afectados por falta de empleo, pero tienen todavía capacidad de pago, probablemente la estrategia sea diferente, comenzar a tratar de buscar alternativas en ellos a través de pricing o reducción de tasas que les permita solventar, porque son buenos clientes simplemente que están pasando una etapa tal vez temporal de falta de liquidez. Gracias, Eduardo. La siguiente inquietud nos la presenta Raúl Cuji, el cual manifiesta y nos dice, ¿cuál sería el porcentaje mínimo que deben tener de liquidez y de qué depende? Depende del indicador. Por ejemplo, cuando hablamos del indicador de liquidez de corto plazo, lo óptimo sería analizar en función del mínimo de caja que tú requieres y de la cantidad de depósitos que tú tienes. Si nosotros hablamos de otro tipo de indicadores, como por ejemplo los indicadores de liquidez estructural, necesitaríamos analizar internamente cuál es la cantidad de recursos que tú manejas de corto plazo y cuáles son tus pasivos de mediano plazo. Depende mucho del indicador que tengas para determinar cuál es el mínimo. Una cosa que es súper importante dentro del manejo de la liquidez es tratar de determinar cuál es tu nivel de caja mínima y con esa caja mínima cuánto puedes durar en un escenario de estrés, digamos una semana, 15 días. Y con eso lograr tener una solvencia a nivel de manejo de tu liquidez. Perfecto. Muchísimas gracias. También manifiesta, Raúl nos dice cómo podemos maximizar la rentabilidad si las cooperativas están con una morosidad alta. Okay, muy buena pregunta. Es súper complejo en este momento, pero lo primero que debemos hacer es tratar de separar socios buenos de socios malos y comenzar a gestionar de manera diferente a los dos. Los que están con problemas de morosidad alta, los socios que se encuentran con temas de morosidad alta, darles un tratamiento diferente, mientras que los que tienen un buen nivel de riesgo, comenzar a trabajar en gestionar y lograr una recuperación efectiva de esos clientes. Eso por el lado de la cartera. Por otro lado, necesitamos comenzar a trabajar en temas de costos. ¿Sí? Muchas veces el tema operativo, el tema de agencias, en general el costo operacional como tal, tiende a ser elevado en ciertas instituciones y eso acelera el deterioro que puede tener en la rentabilidad de una institución. Si nosotros manejamos por un lado el tema de riesgo, por otro lado el costo operativo, tenemos atacado dos de los principales factores que nosotros podemos tener afectando la rentabilidad de la institución. Y la tercera es el manejo de las tasas pasivas como tal. En el caso de las tasas pasivas, sí es importante regresar a ver qué está pasando en el mercado. Porque si nosotros vemos, hay una tendencia importante de reducción de la tasa que no todas las cooperativas están adoptando. Entonces, es un poco regresar a ver al mercado y entender qué está pasando para adaptar nuestra política o nuestro manejo de costos, sobre todo el fondeo, a lo que está sucediendo en el mercado. Ok.
Tenemos acá otra inquietud que nos deja Felipe y nos dice, ¿han cambiado los indicadores en las cooperativas respecto al equilibrio y calce financiero? No, realmente el calce financiero no es un indicador como tal, sino más bien es una estrategia que debemos tomar las instituciones financieras para tratar de evitar que el plazo de los activos sea muy diferente al plazo de los pasivos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos cartera que estamos prestando a 4 o 6 años, mal haríamos como institución financiera captar recursos a la vista, por ejemplo, o en depósitos de ahorro a un mes. Porque si por A o B circunstancias existe un problema de corrida bancaria, inmediatamente vamos a sufrir el retiro de depósitos y esos créditos que estaban a muy largo plazo, 3, 4, 5 años, no los vamos a poder recuperar inmediatamente y eso nos puede dejar en una posición débil a nivel de liquidez, inclusive puede comprometer la solvencia de nuestra institución. Gracias, Eduardo. Felipe también nos pregunta, ¿cuál es el encaje en el caso de las cooperativas a diferencia de los bancos? Bueno, hay un tema importante en el caso del encaje. En el caso del encaje, no todas las cooperativas encajan primeramente. Encajan las cooperativas del segmento 1, segmento 2 y las más pequeñas no tienen este nivel de encaje. A nivel de los bancos, se encajan en función del tamaño. Si tienen más de 1.000 millones de activos, se encaja el 5% y en el caso de bancos, de instituciones financieras menores de 1.000 millones de activos, se encaja en el 4%. ¿Sí? En el caso de las cooperativas, de igual forma, prácticamente las cooperativas segmento 1, 2 están con niveles de encaje de alrededor del, si no me equivoco, 4, 3,5%. Perfecto, gracias. Gabriela, un segundito, acá está. Graciela, perdón, nos dice buenas noches. En cuanto al tema de manejo de indicadores, ¿cuál indicador sugeriría para análisis alternativo? Ok, les había puesto una batería de indicadores ahí, pero si vamos por cada uno de los grupos, cuando hablamos de solvencia, yo les recomendaría tomar básicamente todo lo que tiene que ver con los indicadores de patrimonio técnico asociado a lo que es un poco más básico, tomando en cuenta eh, todo el tema perdón, se me fue un momentito, todo lo que tiene que ver con, se me fue el nombre. Ya regreso con el tema de solvencia. En el caso de liquidez, creo que sí es importante comenzar a trabajar en todo lo que es análisis de indicadores de renovación de nuestra captación, indicadores de deserción de nuestra captación. Ahí podemos tener todo lo que es el LCR, que es un indicador súper importante. A nivel de eficiencia, todo lo que es productividad de nuestros oficiales de crédito, saldos de cartera por cliente, ingresos por cliente son súper importantes. En lo que es de calidad de activos, todo lo que es morosidad ampliada, cobertura ampliada y todo lo que tiene que ver con castigos. ¿Sí? Creo que son indicadores que son básicos, adicionales a los tradicionales, como para poder comenzar a trabajar justamente una base de indicadores alternativos que pueden ayudarnos a mejorar el manejo de los mismos. Genial. Tenemos algunos comentarios también donde Eduardo te felicitan. Nos dice, por ejemplo, Cristina acá Escobar dice excelente exposición, felicitaciones al expositor. Muchísimas gracias a todos por los comentarios, por la interactividad que hay. Sabemos que este es un tema de bastante interés, ¿no? Para todo lo que son las instituciones financieras de cooperativas de ahorro y crédito. Y esto apenas es un abreboca. Nosotros tenemos en realidad preparado algo súper importante para el mes de marzo. Y justamente es el curso de análisis financiero para cooperativas de ahorro y crédito. Es un curso pequeñito de 20 horas donde justamente Eduardo va a estar presente en esto, ¿no? Queremos agradecerles a todos su participación. Muchísimas gracias, Eduardo, también a ti. Y de parte del IPBF, pues nosotros siempre entregamos un reconocimiento especial a todos aquellos nuestros docentes que nos ayudan con temas súper importantes en estos webinars gratuitos que son de ayuda para toda nuestra comunidad alumni PBF, ¿no? El presente certificado que te entregamos de Eduardo Vaca menciona lo siguiente, ¿no?
otorgamos el presente certificado a Eduardo Javier Vaca Brito por participar en la ponencia Estrategias de Análisis Financiero para la Rentabilización y Crecimiento Sostenible de Cooperativas de Ahorro y Crédito, desarrollado en modalidad virtual con una duración de 1 hora. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por seguir fortaleciendo el conocimiento y brindando este tipo de webinars gratuitos, ¿no? Les vamos a dejar también por acá este código QR donde ustedes pueden registrarse en el curso que les mencionaba de análisis financiero que está programado para este mes de marzo. Todos aquellos participantes que estuvieron presentes en este webinar tienen un descuento especial al inscribirse en este curso virtual, ¿no? Será un curso en formato online, son clases en vivo en el cual podrán interactuar con el docente y sus compañeros. ¿Algo más, Eduardo? Agradecer como siempre al IPBF por la confianza y a todos los presentes por la atención. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verles pronto en nuestras aulas virtuales. Recuerden que estamos a la vuelta de un clic. Esperamos que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Eduardo. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.